Tema 1. Historia del pensamiento político. Vamos a observar que la historia se ha caracterizado porque el ser humano ha intervenido en la formación de toda la realidad que hoy entendemos, que ha ido desarrollando su razonamiento en cuanto a los fenómenos naturales. Esto lo ha llevado a que el hombre nunca ha estado en una situación estática, siempre ha intervenido en el desarrollo de la sociedad, nunca ha sido llevado por el azar, sino que él ha participado en transformar y desarrollar la sociedad en la cual estamos, teorizando los fenómenos naturales que tiene alrededor. No se ha quedado quieto, ha estado siempre pensando, razonando su medio en el cual se encontraba. De modo de que todo lo que observamos al presente es producto del desarrollo del ser humano en esta sociedad en la cual nos encontramos, que ha tenido que pasar muchos siglos para encontrarnos al presente. No importa el tiempo en el cual nos podamos detener, el ser humano, aún dentro de una etapa muy primitiva, siempre ha tenido esa curiosidad por entender los fenómenos naturales que les rodean. Y después de entenderlos, también ha ido viendo la manera de controlar estos fenómenos y aprovecharlos para sí mismo. Por ejemplo, si ve un rayo, lo analiza y se pregunta de dónde vienen. Esta es una cualidad del ser humano. Busca siempre explicaciones del mundo que les rodea. No nos quedamos estáticos, siempre buscamos más allá, aunque, como mencionan algunos sociólogos, en una etapa teológica podría entenderse que los fenómenos naturales son producidos por las divinidades, pero poco a poco entrando en una etapa ya del uso de la razón, el racionalismo, la ciencia, explica la realidad a través de leyes, a través de fenómenos, sistemas que están dentro de la naturaleza. También actúa de la misma forma el ser humano cuando surge el Estado, porque se pregunta cómo aparece el Estado, cuáles son sus elementos, en qué momento es que el Estado ha venido a ser parte de nuestra realidad, etc. El ser humano comienza a preguntarse también acerca de este fenómeno llamado Estado. De entre los fenómenos o instituciones de la sociedad, la más poderosa y universal que está presente en todo el mundo es el Estado, que está en todas las sociedades humanas atrasadas o adelantadas, cualquiera fuera, en cualquier etapa de la historia, así ellas hayan llegado a cierto grado de evolución histórica o no. Para poder entender al Estado no necesitamos poder tener el manejo de la razón propiamente, sino que la sociedad misma va entendiendo su situación, su realidad, y la va a asimilar como ellos lo entienden, y obviamente va a aparecer ahí el Estado también. En esta sociedad están incluidos todos los seres humanos convertidos en gobernantes y gobernados. Por ejemplo, hoy al presente, en el siglo XXI, ya tenemos en nuestra mente una forma de organización social en la cual no podemos, por ejemplo, tener en la mente la idea de una distinción entre seres humanos de acuerdo al origen, porque hoy lo entendemos que todos somos iguales, pero que en alguna etapa de la historia estaba dividida, por ejemplo, de acuerdo al origen cultural, racial de la persona. También podía estar dividido por el género. Sin embargo, todas estas etapas han sido superadas y hemos llegado al presente para entender que todos los seres humanos podemos ser iguales dentro del rol de gobernantes o gobernados, y hoy se entiende de esa manera, pero esto ha tenido que ir desarrollándose de a poco. Por esa razón vemos que en una edad antigua hay una distribución de clases sociales donde hay gobernantes y hay gobernados, y obviamente son unos cuantos privilegiados por los dioses que son los gobernantes, pero esto ya ha sido superado en el tiempo para entender la organización social en cualquier etapa de la historia. Entonces, el pensamiento que la sociedad tenga de cómo organizarse es determinante, es importante. El desarrollo del hombre y de la sociedad. Vamos a ver que primitivamente el hombre vivía en un estado de salvajismo,
pagaba en procura de alimentos que tomaba de la naturaleza y cazaba animales menores. Esta es una etapa en la cual el ser humano no tiene el control de la agricultura, es una etapa nómada. En esta condición llenaba sus necesidades de esta manera, ¿no? La caza, la pesca, las recolección de frutas, de alimentos, pero frente a los fenómenos contrarios a la naturaleza se sentía impotente y no podía actuar solo. El ser humano no puede estar solo. Entonces, por necesidades que comenzó a unirse a otros hombres y conformar las primitivas sociedades, aunque todavía con caracteres rudimentarios. Así vamos a entender entonces que la sociedad y el hombre va a ser algo innato, va a ser algo que está en nosotros. Por lo tanto, se ha llegado a conclusiones para decir que el ser humano es un ser social, que siempre necesita estar en medio de sus semejantes, en medio de otras personas, para poder satisfacer sus necesidades, para poder estar protegido, para poder subsistir. No importa la etapa, la edad, mencionábamos, siempre va a haber este pensamiento, este razonamiento, esa necesidad. Por lo tanto, en una etapa temprana dentro de la historia vemos al hombre primitivo que se va a dedicar simplemente a la recolección por su falta de conocimiento en el dominio de la agricultura. Posteriormente se va a agrupar entonces para protegerse, por ejemplo, contra los animales salvajes, contra fenómenos de la naturaleza que pueden atentar su vida. La primera sociedad que aparece es la tribu, donde pequeños grupos de hombres conviven compartiendo los alimentos, los hijos y las mujeres, y todavía sin establecerse en un territorio fijo. Nuevamente esta es una situación en la cual el hombre es nómada, pero simultáneamente surgen los primeros conflictos, pues uno quiere comer más que otros y disputa ciertos privilegios sexuales, apareciendo la necesidad de autoridad. ¿Por qué partimos de esta última parte? ¿Por qué aparece la autoridad? Por los conflictos que surgen dentro de este grupo social, que en primera instancia la identificamos como una tribu, grupo de personas que tienen un mismo origen, una misma ascendencia. Podemos ver entonces que una característica importante dentro de la sociedad son los conflictos. Si bien el ser humano necesita de los demás para poder subsistir, pero en esta situación nos encontramos que también van a surgir conflictos, quizás por egoísmos, por intereses, etcétera. Sin embargo, bueno, vemos la gran necesidad de que pueda presentarse en este grupo la autoridad, que en primer lugar entendemos que va a ser el más fuerte. Hoy, por ejemplo, en nuestra forma de pensamiento y organización social, no escogemos como gobernantes a los más fuertes. Bueno, usted notará la gran diferencia que hubo dentro de una etapa antigua, primitiva, y la edad presente. Por lo tanto, habiendo conflictos, las autoridades de una determinada sociedad tenían que poner orden para que pueda haber una armonía, una paz. Aquí ya podemos ver algunos atisbos de lo que es el derecho también. En el momento en el que aparece la autoridad surge el primer esbozo, por lo tanto, de lo que será el Estado. Y esa autoridad establecida comienza a dictar normas, principios para poder regir la paz, el orden dentro de esta sociedad, este grupo social. Estas normas y las hace cumplir, siendo expulsado y castigado el que se resiste. Más tarde, al encontrar tierras fértiles y cercanas a arroyos, ríos, la tribu se establece fijando los límites de su área territorial. Esta será la etapa de sedentarismo en la que va a ingresar el ser humano, en la cual va a tener dominio sobre las tierras, la agricultura, ya va a poder producir los frutos, las verduras, los alimentos por los cuales va a poder subsistir. También aparecerá ya la domesticación de los animales. Observamos entonces cómo el ser humano, de ser primitivo, de estar solo, necesita agruparse para poder subsistir, satisfacer sus necesidades, pero surgen problemas, por lo tanto aparece la autoridad y este grupo social va a establecerse en un territorio. Así que ya vamos entendiendo que los elementos de lo que entendemos como Estado se están agrupando, por lo tanto se está conformando la idea de Estado. La tribu sigue su desarrollo, bueno, será el clan, gens,
y la primitiva ciudad-estado. Este es el primer elemento que debemos tomar en cuenta dentro de la organización social, porque es una de las más importantes, de la cual va a despertar el estudio de la ciencia política. Hablamos propiamente de Aristóteles, pero es en Grecia donde se va a tener la idea de ciudad-estado, donde el ser humano se desenvuelve socialmente. En la antigua Grecia las ciudades-estado llegan a su plenitud y los límites son los de la ciudad. Vamos a entender que una ciudad-estado es una ciudad, pero no a las ciudades de hoy en día como las entendemos, compuesta por millones de habitantes. Ciudades pequeñas, que son unos cuantos miles, pero que, como observamos acá, desde una posición podríamos observar la totalidad de la ciudad. Podemos observar características de esta ciudad que tiene los límites reducidos. No es una ciudad tan amplia como, reitero, hoy lo entendemos como ciudad. No, es una ciudad más pequeña. Las actividades económicas, bueno, se desenvuelven en esta ciudad. El culto religioso también está dentro de esta ciudad. La organización de autoridad y lo que nos interesa a nosotros entender, la política, se va a desenvolver dentro de los límites de esta ciudad. Podemos entender que los habitantes se van a conocer casi en su totalidad. Hay una relación directa entre los gobernantes y gobernados, porque es un territorio pequeño. Imagínense hoy poder tener el contacto con toda la población de una ciudad. Eso es imposible, ¿verdad? Porque hoy nos vemos rodeados de millones de personas. Por lo tanto, la idea de ciudad que debemos entender dentro del estilo griego es reducida en cuanto al territorio, población y una relación estrecha entre gobernantes y gobernados. Y en esta forma de organización, la máxima expresión de autoridad será la asamblea, en la cual van a poder reunirse todos los jefes de familia, los paters de aquel tiempo, y decidir todas sus importantes decisiones. Esa es la ciudad-estado. Más tarde aparece Alejandro Magno, que conquista Grecia y la mitad del mundo, entonces conocido por aquel tiempo, apareciendo el concepto de Estado-imperio. Alejandro Magno va a romper la idea de organizarse en una ciudad-estado. Entendemos que las ciudades-estado, bueno, se han ido ampliando, una conquista a otra y otra y otra, y ha ido creciendo, incrementando el territorio. Por lo tanto, la idea de Estado-imperio, el pensamiento de organización de Estado-imperio es la que va a surgir en este caso, cuyo exponente histórico será el Imperio Romano. Los límites del territorio del imperio, bueno, son los límites del mundo. En otras palabras, no tiene límites. Mire la diferencia entre la forma de organización de ciudad-estado y del imperio. Bueno, es totalmente diferente. En un imperio no se puede conocer todos los habitantes. Hay una separación total entre gobernantes y gobernados. Es algo totalmente diferente, pero que ha sido la que ha prevalecido dentro del imperio griego en primera instancia, con Alejandro Magno, pero que muy rápidamente se dividió y cayó. El que ha permanecido por muchos siglos y es el que muestra esta forma de organización de Estado-imperio es el Imperio Romano, que ha dominado el mar Mediterráneo y hasta el 476, unos 5 siglos que ha estado como imperio, pero estará casi 10 siglos más en la mitad del mar Mediterráneo, todavía en la parte oriental. Luego del esplendor romano viene la declinación y son los bárbaros los que irrumpen sobre el imperio y conquistan Roma, sobreviviendo el sistema feudal. Estamos avanzando a grandes pasos. Las etapas hemos visto en la Edad Antigua, que se va a caracterizar por Grecia, por el pensamiento griego, que ahí lo vamos a ir viendo con detenimiento ahí adelante. En la Edad Antigua también va a surgir la idea de el Estado imperio, la idea de un imperio sin límites también va a surgir, pero con la caída del Imperio Romano de Occidente, los bárbaros toman entonces el control de la mitad del imperio. Sin embargo, el sistema feudal va a llevar a que se consolide
un estado feudal dentro de las cercanías del castillo feudal, volviéndose de alguna manera a una idea, a un concepto de ciudad-estado, aunque mucho más reducida e imperfecta de lo que fueron las ciudades-estado griegas. Vamos a observar, por ejemplo, mire que dentro del territorio aquí que observamos, el centro político, entre comillas, de autoridad estará en el castillo feudal, donde se va a aglutinar un ejército del rey, bueno, que está dotado de toda la potestad del señor feudal de sus territorios, terrenos que ha sido otorgado. Por lo tanto, las personas que viven alrededor serán campesinos que se han adscrito sin ninguna otra opción y sometidos al señor feudal. Esta forma de organización, bueno, la entendemos que es imperfecta y similar, claro, al estado griego de la ciudad-estado, estado político, ¿no? Entonces vemos que el castillo vendría a ser una forma de protección contra las invasiones de los bárbaros. Todas las actividades que se desarrollan dentro de el castillo son militares y lo que está afuera vendría a ser parte de los terrenos que pertenecen al señor feudal y que lo va a otorgar a los campesinos para que la puedan producir, y ellos sometiéndose al señor feudal con la condición de que, bueno, los va a proteger para que puedan subsistir ante las invasiones de los bárbaros. Seguimos adelante. De la asociación de los señores feudales surge el estado monárquico absolutista, que más tarde da lugar a los estados-nación como Francia, Inglaterra, etc. La monarquía absoluta, esta idea en la cual hemos escuchado bastante de un rey quien tiene todos los poderes, es la forma de pensamiento del estado monárquico, que tiene su mezcla, entre comillas, entre el pensamiento cristiano y, claro, el pensamiento ya de la política griega. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que un rey ha sido puesto por Dios y que todos tienen que someterse a él. De esta manera va a surgir en Europa muchas monarquías, y que posteriormente van a dar lugar al Estado-nación y el surgimiento de las naciones europeas. Estado, el hombre y su medio. Sobre el origen del Estado aún se debate en la actualidad. ¿Cuál ha sido? Vemos algunas teorías. Por ejemplo, la teoría marxista sostiene que el Estado aparece cuando el hombre crea la propiedad privada con el fin de defenderla. La teoría marxista considera que la propiedad privada es un elemento muy controversial dentro de organización de una sociedad, y que va a generar la necesidad de organizarse para que el ser humano pueda proteger su propiedad privada. Esta es la teoría marxista. Las corrientes sociológicas parten en la creación del Estado en las necesidades naturales y sociales del individuo. Así que la necesidad está muy inherente a la sociedad, al ser humano. Por lo tanto, esta corriente sociológica entiende que el Estado va a surgir cuando las necesidades del individuo también nacen, o sea que va a ser algo paralelo, ¿no? Algo inherente al ser humano, las necesidades y obviamente la creación del Estado, porque entienden de que el Estado es el lugar, la forma, en el sitio en el cual va a satisfacer todas estas necesidades. Otros afirman que el Estado es de origen divino, que Dios ha creado al Estado, las leyes y la autoridad, dando lugar a la forma de gobierno teocrático, donde el gobernante lo hacía en nombre de Dios. Cuando hablamos de teocracia, hacemos referencia a un gobierno ejercido por Dios, pero no debemos entenderlo solamente en el ámbito del cristianismo. Podríamos verlo dentro de aquellas sociedades que consideraban que un Dios divino era quien imponía sus normas, sus gobernantes, y bueno, por ejemplo, en Egipto se entendía que Faraón era un dios y que todos tenían que someterse a él. Entendemos que después del judaísmo y el cristianismo también se ha ido conformando esta idea basada en la Biblia y con fundamentos de la iglesia cristiana, en la cual mencionan que hay una persona o personas que han recibido autoridad de parte de Dios y que tienen que gobernar sobre la sociedad, sobre el Estado. Las más importantes teorías sociopolíticas aceptan el nacimiento del Estado con la aparición de la autoridad, en primer lugar, que esta autoridad surge por la necesidad
ante los conflictos que atravesaba la sociedad, el grupo social, los límites territoriales, que es la característica del sedentarismo, y de la naturaleza social del hombre, porque el ser humano es social por naturaleza, lo que da lugar a los componentes o elementos esenciales del Estado, población, territorio y gobierno, que son muy importantes, que debemos entender estos tres elementos. Los elementos del Estado serían la población, el territorio y el poder, que vendría a ser el gobierno, por el cual va a haber un orden. Mire la importancia de estos tres elementos. No podríamos hablar de un Estado como tal si no hubiera un territorio. Esa es la etapa nómada en la cual se encontraba el ser humano. Probablemente había población y había una autoridad, pero no tenían territorio. Tampoco podríamos hablar de población en un territorio, pero sin autoridad. Esa sería una forma de organización previa a lo que entendemos como Estado. Cuando vemos estas tres características de una sociedad en cuanto a la población, poder y territorio, entendemos que estamos ya refiriéndonos a el Estado. Por lo tanto, los componentes o elementos esenciales del Estado serán la población, territorio y el gobierno. La población la podemos definir como el grupo humano que habita un territorio determinado, que acata las leyes emanadas de la autoridad. Territorio es la extensión geográfica, el espacio físico donde se asienta una sociedad y dentro del cual se ejerce autoridad. Gobierno es la autoridad que con poder hace cumplir las leyes o normas, principios, por medio de los mecanismos coercitivos dentro de un determinado territorio. El Estado es sin duda la más universal e importante institución social. Mire que estamos viendo los tres elementos dentro de la definición clásica de Estado. Sin embargo, definiciones más modernas incluyen un elemento más, que sería el fin social, que es aquel objetivo que busca la población asentada en el territorio y bajo una autoridad alcanzar estos fines, que también están inmersos en nuestra actual constitución política del Estado. Concepto de nación y Estado. Es una necesidad poder darle una diferenciación de estos dos términos. Nación es un grupo social basado en origen, tradiciones, costumbres, leyes, idioma y hábitos comunes. Muy bien, esto es nación, que la entendemos que se va a caracterizar porque tienen estos elementos y otros más, pero comunes en cuanto al origen, tradiciones, costumbre, leyes, idioma. Muy bien, eso es nación. En cambio, Estado podríamos entender como la agrupación de personas asentadas en un determinado territorio, sujetas a un ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de los órganos dotados de poder. Dentro de la concepción de Estado no vamos a entender solamente el origen, no le vamos a tomar en cuenta el origen como en el caso de nación. El Estado va a ser al grupo de personas asentadas en un determinado territorio, pero lo más importante para entender Estado es que están sujetas a un ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de los órganos dotados de poder. Así que el grupo de personas van a estar sujetas jurídicamente. En cambio, nación, hay una sujeción, entre comillas, en cuanto a su origen, tradición, costumbres, leyes. Esto es lo más relevante para entender a lo que es nación. Por lo tanto, en la confluencia de varias nacionalidades o una nación, pueden ser varias naciones o solamente una, que constituye un Estado con sus tres componentes de población, territorio y gobierno. Entendiendo estos dos conceptos de nación y Estado, podemos entender entonces que puede haber un Estado que está formado por una nación, pero también hay estados en la cual pueden haber varias naciones. Así que ya tenemos la distinción clara entre un Estado y nación, lo que hoy entendemos como Bolivia, un Estado plurinacional, entendiendo que hay varias naciones que componen un Estado que hoy la denominamos Bolivia, y teniendo claro los tres elementos que componen la idea de Estado. Fuentes del pensamiento político tenemos las siguientes, y son las más importantes. La historia, ya que proporciona al pensamiento político todas esas realidades que contiene, señalando los periodos caracterizados por hechos con determinada tendencia y que dan lugar a las ideas acerca del Estado. La historia nos va a mostrar que el pensamiento del ser humano se ha ido transformando a través de las edades, de las etapas que hoy entendemos como antigua, media, moderna y contemporánea,
dentro del desarrollo histórico de la humanidad. Esto va a ser muy importante para entender nuestra materia, así que vamos a revisar bastantes datos históricos. La filosofía. La filosofía tiene que detenerse necesariamente en el fenómeno de la convivencia política de la sociedad, o sea, en el Estado, de donde se extraen ideas relativas al pensamiento político. Así que vamos a seguir los pensamientos de muchas personas que han aportado a la idea de organización que tuvieron las personas dentro de muchos siglos atrás hasta el presente. Nosotros entendemos que seguimos filosofía griega para entender lo que es democracia, para entender lo que son la división de poderes, los límites de el absolutismo, etcétera. La filosofía y los pensamientos filosóficos ayudan bastante a entender aquello. La literatura desarrolla en forma escrita una diversidad de géneros que, tratando de describir o explorar situaciones de convivencia humana, se basan en la realidad social. La literatura nos muestra la forma de pensar que tenían determinadas culturas también a través del tiempo, y cómo es que se imaginaban el ideal de organización política de un determinado territorio. Problemática del pensamiento político. La primera problemática es acerca de la aparición y extensión del Estado como tal, que no es precisa. No sabemos cuándo apareció y cómo se ha ido extendiendo dentro de la humanidad. Eso es un problema que no vamos a poder resolver, pero que nos lleva a pensar que el ser humano y el Estado están íntimamente relacionados dentro de lo social, dentro de esa necesidad de poder satisfacer sus necesidades. Otro problema consiste en estudiar las diversas formas de gobierno, que hasta hoy es un debate dentro de las ideas políticas plasmado en propuestas de partidos políticos en todo el mundo. No entendemos hasta hoy cuál podría ser la mejor, la mayor forma de solucionar los conflictos económicos, sociales, que ayuden a que podamos estar en paz. Así que las diversas formas de gobierno también es un problema que tenemos al momento de estudiar nuestra materia. Importancia del pensamiento político radica en que se estudia al hombre que vive en sociedad, que tiene derechos y obligaciones con la sociedad, además del estudio del Estado, la libertad, la independencia, la justicia, la ciudadanía, etc. Para poder entender nuestra situación jurídica actual, nuestro sistema jurídico plasmado en la Constitución Política del Estado, necesitamos entender el pensamiento político que ha llevado a la positivación, es decir, a la consolidación de nuestra norma más suprema, que es la Constitución Política del Estado. ¿Qué pensamiento político nos ha ayudado a poder escribir los artículos que componen nuestra Carta Magna? Entender cómo es que durante siglos se ha luchado contra los males de organización social que ha habido, el absolutismo monárquico. Por lo tanto, vemos que es necesario poder entender que el pensamiento político se ha ido desarrollando de diversas formas, y que al presente nos va a ayudar a comprender el derecho constitucional, estudiarlo y poder comprender la Constitución como tal. Así que la historia del pensamiento político busca entender la realidad presente, qué es lo que nos referimos con democracia, a qué nos referimos con igualdad, a qué nos referimos con órganos o poderes del Estado, etcétera, etcétera. Concepto de ciencia política. La ciencia política o teoría del Estado es el conjunto de estudios, investigaciones y conocimientos sistemáticos, metódicos y ordenados acerca del fenómeno social llamado Estado. La ciencia política como tal, entonces, buscará estudiar al Estado a través de estudios e investigaciones científicas porque son sistematizados, metódicamente obtenidos, y que, claro, que están ordenados y que buscan explicar, entender y, estudiar en su totalidad al Estado como tal. Así que vamos a ir viendo que la ciencia política es muy importante también para estudiar a la Constitución Política del Estado dentro de nuestra carrera, entender al derecho constitucional como tal. Pensamiento político, un concepto, son el conjunto de ideas sistematizadas acerca de la organización y conformación del Estado en diferentes lugares a través de la historia.
Al presente podemos ver que hay sociedades en las cuales todavía la igualdad de género no se ha superado. Es decir, que hay mujeres que no tienen derechos similares o iguales a las de los varones. Sin embargo, esta es una idea que es sustentada debido posiblemente a situaciones religiosas, corrientes, tendencias que van a concentrarse en lo teológico. Sin embargo, entendemos que cada sociedad tendrá una forma de pensar, un pensamiento de organización social como tal. Hoy nosotros tenemos consolidada una idea que de a poco se va a complementar con otros aportes. Las ideas de pensamientos políticos son expresadas, adoptadas por los partidos políticos que buscan una mejor organización dentro de un determinado estado. Así que el pensamiento político es el conjunto de estas ideas. Hablamos de organizar a la sociedad de diversas maneras, buscando el fin que será la satisfacción de necesidades, la paz, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto estamos terminando el tema 1.